Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta preciosa oportunidad que Dios nos regala para estar nuevamente en su casa. Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia. Gloria a Dios, en el libro de Romanos. Quiero en esta noche continuar, hermano, con lo que estuvimos hablando la vez pasada. Bueno, quizá esto no va a ser largo, hermano, simplemente es un complemento nomás de la parte, ¿verdad?, de las obras de la carne. Bendito Dios. Aleluya. Capítulo 7, hermano. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Esto tiene como título: el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Nosotros acá podemos entender, hermano, por medio de esta palabra, quizá vamos a entender, ¿no?, el por qué un hijo de Dios, hermano, ¿verdad?, permanece en el pecado. O podemos decir un cristiano, ¿verdad?, porque un hijo de Dios, hermano, no vive en pecado. Más allá que puede cometer un error, un pecado, pero se aparta, ¿verdad?, confiesa y se aparta. Bendito Dios. Aleluya. Podemos llamarle evangélico, cristiano, lo que sea, ¿verdad, hermanos queridos? Al que viva en pecado, pero hijo de Dios no, ¿verdad? Porque un hijo de Dios, hermano, vive según, aleluya, manda su palabra, con errores, con desacierto, con acierto, aleluya, quizás sin fuerza, quizás en batalla, pero trata, ¿verdad, hermano?, de vivir apartado del pecado. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. ¿Verdad, hermano? Y las obras de la carne que hemos compartido la vez pasada son toda clase de pecado, ¿verdad? Que un hijo de Dios muchas veces, o podemos decir, ¿verdad, hermano?, un evangélico practica. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios acá, el apóstol Pablo, él le habló a la iglesia, no le habló al mundo. Y también en este lugar él le habló a la iglesia, a los romanos, ¿verdad, hermano? Aleluya, haciendo, ¿verdad?, un complemento, hermanos, de lo que allá habló en Gálatas, ¿verdad, hermanos queridos? Bendito sea Dios. Capítulo 7, en el verso 7, hermanos, vamos a tomar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y acá comienza a hablar más claro, ¿verdad?, a partir del versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén a la palabra. Tome asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Qué tremenda, ¿verdad, hermano, esta palabra? Quizá, ¿verdad?, cuesta un poquito, ¿verdad?, interpretarla, hermano. Pero es preciosa. Bendito Dios. Y yo meditaba, ¿verdad?, todos estos tiempos en esta palabra, hermanos. Y, aleluya. Y podemos entender, ¿verdad, hermano?, el por qué el hombre permanece en el pecado conociendo a Dios. Aleluya. Porque, ¿verdad, hermano?, que Dios nos llama a un apartamiento, a vivir en santidad, a vivir una vida apartada de todo lo que Dios considera pecado, hermano, por medio de su palabra. Bendito Dios. Y nosotros, hermano, como dice acá, ¿verdad?, la Biblia, por medio de la ley, o sea, por la palabra de Dios, hermano, nosotros sabemos qué es pecado y qué no es pecado, ¿verdad? Bendito Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que en otro tiempo él vivía sin la ley, ¿verdad? Él vivía, se deleitaba en el pecado, pero sin saber que lo que él hacía estaba mal. Bendito Dios. Quizá, hermano, más allá que la ley moral, ¿verdad?, del hombre desde su nacimiento, hermano, sabe discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad?, sin conocer la Biblia. Porque un hombre que no conoce el Evangelio, que no conoce la Biblia, también sabe, hermano, por su propia moral o por su propia educación moral, las cosas que están bien y las cosas que están mal. Cuanto más un hijo de Dios, hermano querido, debe entender y debe saber todas las cosas que a Dios le desagrada. Bendito sea Dios. Aleluya. Por eso, iglesia amada, es que en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Hay tanta mala interpretación de la palabra y mucha gente, hermano, viviendo en el error. Mucha gente caminando, hermano, en el pecado, quizá muchas veces, hermano, por falta de enseñanza, pero también muchas veces por falta de buscar de Dios. Porque cualquiera acá puede levantarse y decir, bueno, el hermano nos trae enseñanza, por tanto, yo voy a hacer esto, total, no soy culpable. Pero Dios nos dejó la palabra. Aleluya. Dios nos dejó la Biblia, hermanos, para que más allá que a mí me enseñen o no me enseñen la Biblia, yo pueda abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Mire, en aquel tiempo, hermano, ellos no tenían una Biblia para meditar. Solamente tenían la ley de Moisés, ¿verdad? Aquellos primeros 5 libros que están en la Biblia. Eso era todo lo que ellos tenían escrito en ese tiempo. Y también, ¿verdad?, también estaban los pergaminos, los rollos de los profetas, las escrituras que ellos dejaron. Pero nosotros hoy lo tenemos todo junto, hermanos. Tenemos la ley, tenemos, ¿verdad?, los profetas.
Y tenemos el Nuevo Testamento, hermano, que se fundó, ¿verdad? Que se escribió después de Jesucristo. ¿Verdad, hermano? Tenemos la palabra de Dios completa. Ellos en aquel entonces, ¿verdad, hermano? Del apóstol Pablo, ellos tenían la ley y tenían los profetas. Más allá que Cristo ya había venido, muerto, resucitado y subió al cielo, pero todavía todas estas cosas no estaban escritas. Alabado Dios. Aleluya. Ellos conocían a Jesucristo por medio de testimonio. ¿Verdad? La iglesia primitiva, bueno, estaban sus 12 apóstoles y la iglesia, ¿verdad? Gente que caminó con Jesucristo. Pero más allá de eso, el apóstol Pablo, él no lo conoció, ¿verdad, hermano? Físicamente. Aleluya. Sino que él lo vio cara a cara, hermano, en aquel, ¿verdad? En visión. En aquel camino que él iba yendo a Damasco para apresar a la iglesia. Bendito sea Dios. Aleluya. Él no tuvo el privilegio de caminar como lo hizo Pedro, Juan, Jacobo y los demás apóstoles. Pero sí, él pudo verlo en visión, ¿verdad, hermano? En aquel día. Alabado Dios. Aleluya. Y esta gente, hermano, inspirada por el Espíritu Santo, nos dejó la palabra de Dios, la Biblia, hermano. Todo lo necesario para que la iglesia pueda, hermano, caminar en integridad. Bendito Dios, aleluya. Todo hombre y mujer, hermano, que sabe leer, debe meditar en la Biblia. Pero muchas veces quizá, hermano, la tenemos ahí la Biblia y la tenemos como un libro más. No se la lee. Y si se la lee, hermano, se agarra quizá, hermano, de corrido ahí a leer capítulo tras capítulo sin meditar en la palabra. Porque leer la Biblia no es, hermano, agarrar desde el inicio hasta acabar de leer, porque eso es como leer un libro más de cuento, hermano. La Biblia hay que ir meditándola, tomando un capítulo, tomando un versículo y meditándola, preguntándose qué me quiere hablar Dios por medio de la palabra. Bendito sea Dios, aleluya. Y quizá muchas veces las Biblias, hermano, traen, ¿verdad?, las concordancias. Aleluya, al pie del versículo que usted medita tiene concordancia, otros versículos en otro lugar que confirma lo que ahí está diciendo. Esa es la manera, hermano, de meditar la palabra del Señor. Aleluya, santo Dios. ¿Verdad, hermano? Como compartíamos la vez pasada, todas las obras de la carne. ¿Verdad? Tanta gente dentro de la iglesia viviendo en esta condición. Viviendo, hermano, en los deleites de la carne. Viviendo en los deleites del pecado. Bendito sea Dios. Bajo, hermano, a un juicio aún más grande que el mundo tendrá. Porque, hermano querido, todo aquel que conoció a Jesucristo y se vuelve al pecado o sigue practicando el pecado, conociendo a Dios, hermano, más juicio tendrá en aquel día. Más juicio tendrá cuando se presente delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque quizá hay gente en el mundo que en la ignorancia practican tantas cosas. Pero los que estamos en la iglesia, si practicamos el pecado, no practicamos en ignorancia. Bendito sea Dios, sino que dominados por la carne, caemos en las concupiscencias y en los deseos, hermanos, carnales. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado Dios. Y acá podemos ver, hermano, cómo la persona vive en el pecado. Bendito Dios. ¿Cómo es que permanece en el pecado? Aleluya. Alabado Dios. Mire, quizá, bueno, muchas veces decimos el pecado o esto es pecado, pero en sí, hermano, usted se me preguntó alguna vez qué quiere decir la palabra pecado o qué es el pecado en sí. El pecado, hermano, es la transgresión voluntaria, mire, voluntaria, hermano, de la ley de Dios. Es la transgresión voluntaria, o sea que el hombre, hermano, transgrede la ley, o sea, viola la ley de Dios voluntariamente, conociendo. Aleluya. Usted quizá,
hermanos queridos, y la gente en el mundo, nosotros vemos la delincuencia, ¿verdad? Sabiendo que la justicia actuará o no hoy en día por la corrupción, pero según la ley, hermanos queridos, la justicia debe actuar ante una persona que roba, ante una persona que mata. Bendito Dios. O sea que la persona comete esos delitos sabiendo que puede haber un castigo. Bendito Dios. Lo mismo es el pecado, hermanos, aleluya. Es un delito que el hombre comete a la ley de Dios, voluntariamente, sabiendo, sin que nadie le obligue, ¿verdad? Porque nadie obliga, hermano, a nadie a caer en pecado. Bendito Dios. Nadie puede obligarte, hermano, a deslizarte de la santidad de Dios y cometer pecado. Es voluntario. Aleluya. Mire, y dice no solo es una falta de obediencia, sino una desviación del propósito de Dios en el hombre. Hermano, cuando el hombre cae en pecado, ¿verdad? Dios se aparta, hermano. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte con el pecado. Bendito Dios. Es una desviación, dice, mira hermano, qué tremendo, del propósito de Dios en el hombre. Porque es una ofensa directa a Dios y a su palabra. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos. Por eso, si va a caer en pecado, hermano, medite bien antes de caer. Porque usted está ofendiendo directamente al Creador. No al obrero, no al pastor, no a la iglesia. Se ofende directamente a Dios y a su palabra. Bendito Dios. Y mira, hermano, lo más terrible, y lleva a cortar la relación y la comunión de Dios y el hombre. Una persona que cometió pecado termina, hermano, cortada su comunión y su relación con Dios. Alabado Dios. Cuando la persona comete pecado y permanece en el pecado, Dios se aparta y su comunión y su relación que él tenía con Dios antes ya no existe más. Bendito Dios. Así llámese como se llame, así profese como profese, si el hombre o la mujer comete pecado y permanece en el pecado, Dios no está con esa persona. Dios no está, Dios se apartó. Alabado sea el Cristo, la gloria. Su Espíritu Santo, que una vez moró, Él se fue. Aleluya. Por eso el que comete pecado debe arrepentirse y volverse a Dios. Aleluya. Y apartarse de Él. Bendito Dios. Ahora, mire hermano, el pecado existió desde siempre. Hace quizás millones y millones de años. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Un ángel de Dios fue el cual cometió el primer pecado. Un ángel, aleluya, un ser de luz fue el cual cometió el primer pecado. Alabado Dios, el cual hoy usted lo conoce como diablo. Él fue un ángel de Dios. Él fue uno de los ángeles más condecorados que Dios tuvo a su lado. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? Que en él entró la codicia, la ambición. Aleluya. En él entró la envidia, la altivez, la vanagloria. En él entró, hermano, la arrogancia. ¿Y qué más, hermano? Dice la palabra que él quiso ser semejante a Dios. No se conformó con ser uno de los principales ángeles, de estar al lado de Dios, sino que él quiso tomar el lugar de Dios. Y la Biblia dice que fue desechado desde el cielo a las tinieblas. Y de ahí en adelante el pecado, hermanos, aleluya, moró en la creación de Dios. Alabado Dios, hasta el tiempo, ¿verdad? Que Dios decidió crear, hacer su creación más maravillosa. Aleluya, porque Dios, yo no sé cuánto, hermano, en la eternidad habrá pasado esas cosas. De cuando el enemigo vivía en la presencia de Dios.
Pero Dios llegó un tiempo donde Él decidió, hermano, hacer su creación más maravillosa que hizo. Aleluya, de formar al hombre a su imagen y semejanza. Bendito Dios. Aleluya, qué tremendo, hermano. Quizá cuántos se preguntarán cómo será que es Dios. Pues aleluya, nosotros somos semejantes a Él. Aleluya, nuestra imagen, nuestra semejanza. Dice la palabra que Él así nos hizo a su imagen y semejanza. Alabado sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Tan contrario, ¿verdad? Lo que la ciencia dice, hermano, que el hombre viene de la evolución, ¿verdad, hermano? De los monos, de los primates. Bendito Dios, que hay toda una cadena de evolución hasta que el hombre llegó a ser quien es hoy. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que Él formó al hombre de un poco de barro y le dio forma con su mano. Y cuando estuvo formado a su imagen y semejanza, Él sopló aliento de vida en sus narices. Y el primer hombre fue creado y vivió. Qué tremendo, hermano, que habrá sido ese momento. Aleluya, santo Dios. Aleluya, veo que hoy la gente se pregunta y dice, ¿verdad que está el dicho de la ciencia? ¿Cuál fue el primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? Dice, porque no puede existir una gallina si no hubo un huevo. Y no puede haber un huevo si no hay una gallina. Pero la palabra de Dios dice que la creación de Dios fue perfecta. Quiere decir, hermano, que Él creó la vida. Él creó los animales. Él creó, ¿verdad, hermano? Todo lo que hay, los árboles. Él creó, ¿verdad, hermano? La hierba del campo. Él creó el agua, los mares, los ríos. Él creó lo principal. Pero para que su creación fuera perfecta, Él creó al hombre. Bendito sea Dios. Alguien para que gobernara su más grande creación. Y del hombre dice que un día Él miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera, una ayuda. Y mire, en ese día, hermanos, se hizo la primera cirugía. ¿Verdad? Porque dice que Él hizo que el hombre entrase en un sueño profundo y le sacó una de sus costillas y de esa costilla formó a la mujer. Y cuando Él se despertó de ese sueño estaba esa compañera a su lado. Qué tremendo es Dios, hermano. Qué perfecto habrá sido, hermano, Adán. Qué perfecta habrá sido Eva, hermanos. Fueron formados por la mano de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pero ahí, hermano, también el pecado llegó. Fue el pecado original de la humanidad, ¿verdad? Porque ellos vivían tan tranquilos, charlando con Dios, porque dice que Dios descendía al huerto de tiempo en tiempo y hablaba con ellos. Lo mismo que hoy usted vaya a la casa de un hermano y se sientan a conversar. Así Dios descendía en ese entonces y hablaba con Adán y Eva cara a cara. Bendito sea Dios. Pero un día la mujer fue engañada y cayó en pecado, y el hombre fue engañado y cayeron en pecado, el pecado original de la humanidad. Bendito Dios. Qué tremendo, hermano, se dio. Esto se dio al principio de la creación, el pecado que cometió Adán y Eva en el Génesis capítulo 3. Alabado sea Dios. Mire, dice, desobedeciendo un mandato divino al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente ellos tenían ese mandato, hermano, de no comer de ese árbol. De todo lo que había en el huerto ellos podían utilizar. Solamente de aquel árbol del bien y del mal ellos no podían acercarse. Pero fueron engañados, así como el hombre es engañado día a día por el enemigo para cometer pecado. Porque el hombre, como dije, comete el pecado voluntariamente, pero siendo también engañado, hermano, y atraído
por el enemigo y también por su propia concupiscencia hacia el pecado. Bendito sea el Cristo de la gloria. Mire, y este pecado original, hermano, dice, este acto no solo trajo el castigo individual de ellos, ¿verdad? Porque su castigo fue la expulsión, hermano, del huerto. Y toda la sentencia que Dios le dictó ahí, que usted puede meditar en el 3 de Génesis, hermano. Aleluya. Sino que este pecado introdujo la muerte, el sufrimiento y una inclinación hacia el mal en la naturaleza del hombre. Porque el hombre nace en pecado y desde muy chico, cuando ya tiene conciencia, comienza a inclinarse hacia el pecado. Comienza a experimentar en el pecado las cosas que son pecado. El hombre desde muy pequeño, una vez que agarra ya conciencia y tiene, ¿verdad, hermano? Ya puede entender el bien y el mal. Comienza a inclinarse más hacia el mal que hacia Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en la naturaleza del hombre está el pecado. La palabra de Dios dice acá, hermano, porque sabemos, el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya, la ley de Dios es buena. Que hay gente que dice, hermano, ¿por qué? ¿Por qué es tanta exigencia en el evangelio? ¿Por qué hay tantas leyes en la iglesia? Pero la palabra de Dios dice que la ley es espiritual. El problema está que nosotros somos carnales. Alabado Dios. Porque, mire, hermano, acá empieza. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hablando ya de una persona que conoce a Dios, ¿verdad, hermano? Porque cada uno de los que estamos acá hemos cometido errores y hemos pecado. Pero nosotros sabemos y aborrecemos el pecado. A nosotros nos debe dar náusea el pecado, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Terminamos haciendo lo que no queremos hacer. ¿Cuántas veces usted terminó haciendo, hermano, lo que usted no quiere hacer? Lo que usted sabe que está mal, ¿verdad? Porque nuestra conciencia, hermano, en el mismo momento de hacer algo que está mal, te dice está mal, pero uno lo hace. No hago lo que yo quiero hacer, porque yo como hijo de Dios, yo quiero hacer el bien. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero vivir en la ley de Dios. Pero muchas veces no hago lo que quiero hacer. Alabado Dios, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, dice, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si nosotros hacemos lo que está mal, aprobamos, hermanos, que la ley de Dios es santa, es pura. Alabado Dios, y que el mal está en nosotros. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el problema, hermano. Es que el hombre no renunció totalmente al pecado, ¿verdad? El que sigue practicando el pecado, siendo un hijo de Dios, hermano querido, no sacó todavía, no renunció todavía, hermano, a las raíces del pecado, a esos deseos más profundos, hermano, que el hombre tiene, ¿verdad? Muchas veces renunciamos al pecado, pero quizá, hermano, de nuestra garganta para afuera, pero en el corazón está el pecado. Esos deseos que continuamente quizá te dan vuelta en la cabeza, hermano y hermana.
Eso está en el corazón. Y yo sé que usted no lo quiere hacer. Yo sé que esos pensamientos que muchas veces vienen, usted no lo quiere hacer. Pero si usted no lo saca, hermano, tarde o temprano va a terminar haciendo lo que no quiere hacer. Porque bendito Dios, la palabra de Dios así lo dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aleluya. O sea, hermano, que si alguien cayó de la gracia de Dios, no es de un día para otro, iglesia. Eso usted debe entender. Cuando un ministro cae de la gracia de Dios, no es que hoy está totalmente en la presencia de Dios en santidad y mañana está en pecado. Es que el pecado comenzó despacito a entrar. Comenzó despacito el enemigo a sembrar. Y como se le empezó a dar lugar, entonces el enemigo fue plantando cada día más semillas, más cosas. Hoy quizá un pensamiento, mañana ya un deseo. Bendito Dios, y el siguiente día ya algo más fuerte. Aleluya. Y muchas veces decimos, fulano de tal cayó, tal día cayó en pecado. Quizás se dio a luz el pecado ese día, pero eso venía ya de antemano el enemigo trabajando y mostrándole: mira que acá tenés estos beneficios, mira que acá puedes hacer lo que allá en la iglesia no te dejan hacer, mira que conmigo vas a hacer lo que tú con tu esposa no podés hacer, o con tu esposo no podés hacer. Usted que es joven no tiene su esposa, su esposo, pero el enemigo ahí está, dice: pero acá tenés los deleites para el placer que usted está necesitando. Alabado Dios. Y comienza el enemigo, hermano, a sembrar, y comienza a hablar. Y la persona, hermano, como ya está con el pensamiento comprometido en el pecado, no puede quizá buscar de Dios claramente. Y como no busca ayuda, hermanos, termina cayendo en el error. Porque el enemigo puede venir a nuestra vida y comenzar a llenarnos el pensamiento. Y que quizá podamos descuidarnos, hermanos, y que nuestros pensamientos comiencen a llenarse más de esas cosas. Pues entonces quizá yo quiera ir a orar y no pueda. Y que quiera orar y ya en la misma oración mi mente vuelva al pecado. Que yo quiera orar y decir: Señor, yo quiero sentirte a ti, pero viene mi mente, hermano, el mismo pecado allí orando. Si usted está en esa etapa, hermano, debe buscar ayuda, porque ya está a punto, hermano, de caer. Ya está a punto, aleluya, de que el diablo logre su cometido. Si en su misma oración, cuando usted está orando, hermano, usted se deleita en el pensamiento, en el pecado, aleluya, está simplemente a 1 milímetro de caer de la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Alabado Dios. Hay que acercarse y decir: hermano, hermana, aleluya, me siento tan tentado, me siento tan atraído al pecado, me siento muy seducido al pecado. Oh Señor, alabado Dios. Y mire, el 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En nuestra carne, hermano, nuestro ser terrenal, carnal, no está el bien, ¿verdad? Por eso es la lucha constante, hermano. Por eso es la batalla constante en nuestro pensamiento entre el bien y el mal. Por eso el apóstol Pablo dijo que hagamos morir lo terrenal. Y la única manera de hacer morir lo terrenal, hermano, los deseos de la carne, ¿verdad, hermanos queridos? Es la oración, el ayuno, la consagración, la renuncia.
Aleluya. Usted debe orar renunciando al pecado día a día, hermano. Aunque usted no esté en pecado, aunque usted quizá no tenga malos pensamientos, pero usted en sus oraciones: ay, Señor, yo renuncio al pecado. Señor, yo renuncio a los deseos de la carne. Yo renuncio a las cosas que a ti no te agradan. Y usted no sabe que esa oración, el poder que tiene, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted lo confiesa con su boca y le hace saber al diablo y a su carne que usted no quiere esas cosas. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque el querer hacer el bien está en mí, dice. O sea que en mi corazón, mi alma, mi ser interior quiere hacer el bien. Quiere vivir en santidad. Quiere apartarse del pecado. Quiere salir de las concupiscencias. Pero mi carne es la que no quiere. Y ahí está esa batalla constante. Y hay veces que más gana la carne que el espíritu. Porque la palabra de Dios misma dice, hermano, que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. Bendito Dios. Quizá habrá gente, hermano, este tiempo que tendrá tantas cosas en su corazón y de repente tiene un momento, hermano, de pensamiento y dice: no, pero yo quiero salir. Yo quiero salir de esta condición. Yo quiero salir, quiero hacer bien las cosas. Quiero salir de esta condición que estoy viviendo. Pero es un momento y luego vuelve nuevamente la carne a tomar dominio. Vuelve nuevamente, hermano, esos deseos tremendos de la carne. Santo Dios. Y esto nos indica, hermano, que el hombre sabe el cuándo, hermano, la carne toma más el dominio en el hombre cristiano, en el hombre, hermano, que va a la iglesia, cuando no se busca de Dios. Cuando el hombre tiene en segundo lugar a Dios. Cuando nosotros decimos: si tengo tiempo voy a orar. Es que hoy no me dio el tiempo a mí para leer la Biblia. Hoy no me dio el tiempo a mí para orar. Ahí es donde la carne comienza, hermano, a tomar el dominio. Ahí es donde los deseos, hermano, carnales comienzan a dominar la mente. Porque no digo, hermano, en un hombre y mujer espiritual, los deseos van a venir de vez en cuando. Los pensamientos van a querer turbarte. Pero un hombre y una mujer espiritual que busca de Dios, automáticamente va a ir a Dios. Va a ir a Dios y decir: Señor, esto no proviene de ti. Esto no está proviniendo de ti. Y si no está viniendo de Dios, hermano, está viniendo del enemigo. Dios obra por medio de nuestro espíritu, pero el diablo por medio de nuestra carne. Bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado Dios. Mira, hermano, y el pecado, que dice la palabra que es lo que nosotros hacemos, es consecuencia del pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Alabado Dios. Y mire, hermano, acá el apóstol Pablo, él describe, hermano, una lucha constante. Es una lucha constante, hermano, lo que él describe en estos versículos. Aleluya. Una lucha entre el bien y entre el mal, entre la carne y el espíritu, entre el ser espiritual y entre el ser carnal. Una lucha constante, hay, hermanos, sin tregua, continuamente. Es una lucha interior. No es una lucha, hermano, por fuera. No es una lucha de alguien que se te levanta. No es algo que, verdad, que usted está experimentando de afuera, sino que es una lucha interna, lo que acá la Biblia habla. Es una lucha que solamente quizá usted y Dios lo sabe. Nadie más. Porque es una batalla interna, lo que el apóstol describe en este lugar, hermano. Bendito sea el Cristo, la gloria.
Alabado Dios. Una lucha entre el espíritu, entre el que quiere seguir y hacer la voluntad de Dios y el yo, ¿verdad? Humano y carnal que se ve arrastrado por el pecado. Alabado sea el Cristo de la gloria. Qué tremendo, hermanos. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora a mí. O sea, hermano querido, que verdad que todo lo que nosotros hemos compartido la vez pasada, hermano, de la carne, no me puedo acordar cómo es. Las obras de la carne es consecuencia del pecado que mora en mí, del pecado que mora en nuestra vida. O sea que una persona que practica las obras de la carne es porque el pecado todavía está morando en su interior. Alabado Dios, la palabra de Dios se complementa, hermano. La palabra de Dios para el que no pudo entender se complementa. Aleluya. Y el que en ese día quizá dijo, yo estos obras de la carne las estoy practicando. Aleluya. Quiere decir que el pecado todavía está morando en tu interior. Alabado sea el Cristo, la gloria. Y mire, y el apóstol Pablo, hermano, él aclara, ¿verdad, hermano? Perfectamente que el problema no es de la ley de Dios. Porque quizá alguien puede decir, bueno, pero la culpabilidad es de la ley de Dios, porque por causa de la ley yo sé lo que es pecado y sé lo que no es pecado. Sino dice que es de la incapacidad humana para cumplirla. O sea que el hombre se siente incapaz de cumplir la ley de Dios. En ese tiempo, ¿verdad? Y aún la Biblia dice, aún Jesús mismo dijo, hermano, que la ley el hombre no la pudo cumplir. Por eso Jesús se entregó, hermano, para que esa ley se cumpliera en él. Porque él vino y cumplió toda la ley de Dios. Él no violó una jota, una tilde de la ley de Dios. Él cumplió toda la ley de Dios caminando sobre la tierra. Y él se entregó en rescate para nosotros, para que por medio de él nosotros podamos cumplir la ley de Dios por medio de Jesucristo. O sea, hermano, que hoy es más fácil vivir la palabra que en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo. Él habitaba así en Dios y con Dios. Y se manifestaba. Tenía manifestaciones por medio de los profetas. Pero no habitaba en la humanidad. No estaba en el hombre. Él se manifestaba simplemente por una profecía, a través de un siervo, a través de un profeta de Dios. Pero hoy la iglesia, hermano, tiene la palabra, tiene el intercesor a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo, el Consolador. Por eso, hermano, el que no quiere apartarse del pecado, el que no se aparta del pecado, es porque no quiere solamente. Porque el que realmente quiere apartarse y cambiar su vida, aleluya, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a favor nuestro. Y la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Santo Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, mira el apóstol Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, hermanos, si nosotros en este tiempo tenemos arranque de hacerlo mal y lo hacemos, es porque todavía el mal está en nuestras vidas, en nuestras carnes, y va a seguir estando, pero hay que dominarlo con el Espíritu. El mal va a seguir estando en nuestra vida, por más espiritual que seamos, pero nosotros lo mantenemos, hermano, muerto en el Espíritu, viviendo por el Espíritu. Aleluya. No es que el mal muere, hermano, al 100% en el hombre espiritual, sino que permanece ahí atado, permanece crucificado. Aleluya.
Cuando el hombre busca de Dios el mal que está en nuestra carne, hermano, permanece atado, crucificado con nuestra carne. Por eso es que cuando el hombre se descuida, vuelve a caer en las mismas condiciones y aún peor que antes. Por eso acá la Biblia, hermano, contradice a esas doctrinas falsas que el hombre dice una vez que se entrega, nunca más vuelve a conocer el pecado, nunca más se descarría, que nunca más dice que vuelve a estar apartado de Dios. La palabra de Dios, hermano, es tan fiel y tan verdadera. Alabado sea el Cristo, la gloria. Por eso es que la única manera, hermano, de un hombre o una mujer espiritual volverse al pecado es porque le dio lugar, es porque dejó que aquello que estaba crucificado se levante nuevamente y tome control de su vida. Y eso no se levanta de un día para otro, como estamos diciendo, hermano. Aleluya. Se empezó a dejar la oración, empezó a soltarse ahí despacito. Empezó a respirar, empezó ahí a tomar forma nuevamente. Se dejó el ayuno, se empieza a dar nuevamente ahí a tomar más vida, más fuerza. Se dejó la consagración, la santidad, se dejó de congregarse. Pues entonces eso se levanta nuevamente. Se levanta esos deseos de la carne, se vuelven a manifestar. Bendito Dios. Por eso es que el evangelio es una batalla constante, hermano, contra nuestro adversario el diablo y contra nuestra carne. Es una diaria batalla, hermano, para no volver a caer en las obras de la carne. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Aleluya. Mire lo que dice, hermano, el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, acá nos da a entender, hermano, esta palabra, este versículo. Alguien que admite, ¿verdad? Dice, el hombre admite estar atrapado en una batalla que ya no puede ganar. El que dice, miserable de mí, ¿quién ya me librará de esto? Es alguien que está peleando una batalla, pero que ya está atrapado y que ve que ya no se va a levantar, que de ahí ya no se va a levantar, que no puede ganar esa batalla por cuenta propia. Ojo, hermanos, porque las batallas se las gana, pero no por cuenta propia, iglesia. Bendito sea Dios. Este versículo, hermano, es un punto de quiebre, ¿verdad? Ahí es donde el hombre, ¿verdad, hermano?, se reconoce que estuvo viviendo mal, que estuvo viviendo apartado de Dios y de su ley. Por eso es que el pecado tomó el dominio y el control. Y acá es donde el hombre se reconoce y dice, miserable de mí, ay de mí, que vivo en esta condición. Alabado sea Dios. Es un punto de quiebre necesario para dejar de confiar en la fuerza propia. Oh, qué tremendo, hermanos. Porque muchas veces decimos, yo soy fuerte. Oh, yo soy fuerte, yo oro mucho. Oh, yo ayuno mucho. Yo soy fuerte, a mí el enemigo no me va a voltear muy fácil. Yo jamás me atreví a decir esas palabras. Lo único que siempre digo es, Señor, misericordia de mi vida. Si hasta hoy estoy en pie, es por pura gracia de Dios, hermano. Si hasta hoy estamos en pie, es porque Dios ha sido fiel. Alabado Dios, un punto de quiebre tan tremendo que en este tiempo el hombre necesita, hermano. Aún viviendo en la iglesia, necesita, hermano, este reconocimiento. Para entender, hermano, que la batalla no es confiar en su propia fuerza y buscar una ayuda externa, o sea, Jesucristo. Él es el único, hermano, que nos puede sacar en victoria. Pero esta palabra no termina, hermano, en una derrota como veníamos meditando, sino que el versículo 25 dice, doy gracias a Dios y a Jesucristo, Señor nuestro.
Porque a pesar, ¿verdad, hermano?, de la lucha continua, el hombre no termina en derrota. Si el hombre llega a este punto, hermano, de reconocerse y decir: pobre de mí, ay de mí, oh miserable de mí. Aleluya. Porque en el versículo 25, hermano, da el giro fundamental, dando gracia a Dios y a Jesucristo. Ahí es donde el hombre se reconoce y da gracia y da gloria a Dios, porque por medio de él puede salir de esa condición. Aleluya. Y da lugar, ¿verdad, hermanos?, al capítulo 8, que es viviendo en el Espíritu. Punto que también vamos a hablar en la próxima, hermano. Bendito sea Dios. O sea que, hermano querido, todo el mal que quizá nosotros podemos practicar, aunque no queremos hacer el mal, pero lo estamos haciendo, es porque el pecado sigue morando en nosotros. Pero esta es una noche de venir a decir: miserable de mí, ay de mí, Señor, ay de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Doy gracias a Dios y a Jesucristo, Señor nuestro. Póngase de pie, iglesia. Alabado Dios. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Hasta acá son, hermanos, lo que es el pecado, los deseos de la carne, sobre la carne. La próxima vez vamos a hablar de lo más precioso, que son los frutos del Espíritu. Alabado Dios. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Bendito Dios. Así que si en esta noche usted ve, hermano, que todavía hay cosas que usted no las quiere practicar y las practica, y después se siente mal, y después quizá usted llora y dice: pero ¿cómo nuevamente volví a hacer lo mismo? ¿Cómo es posible que yo, sabiendo que esto está mal, yo lo vuelvo a hacer? Venga al altar en esta noche y dígale al Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ay, Saki Malaya. Leva Saki Malaya Soma. Oh, mi Cristo. Oh, Señor amado, Dios mío. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y que lo que en esta noche hemos pasado al frente, hermano, hablemos con Dios y le digamos solo a Él, hermano. Solamente a Él usted háblele y dígale en esta noche cuál es lo que usted le está trayendo con mucha guerra, mucha pelea en su vida espiritual. ¿Cuál es el área que usted lo está afectando? ¿Cuáles son las cosas que usted ve que está mal y que las sigue practicando y que después usted se siente tan terriblemente mal? Usted hable con Dios en esta noche. Usted dígale a Dios ese problema. Aleluya. Alabado Dios. Esas cosas que usted sabe, hermano, que lo están lastimando, que lo están trayendo bajones espirituales. Bendito Dios. Quizás sean cosas tan pequeñas, pero que usted sabe que está mal. Aleluya. Santo Dios. Que quizá le está impidiendo vivir en el Espíritu, que le está impidiendo tener esa comunión plena con Dios. Oh, Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice, hermano, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Oh, Señor. Oh, Jesús. Alabado sea el Cristo, la gloria. Usted esté hablando con Dios. Oh, aleluya, santo Dios.
Usted esté hablando con Dios en esta noche. Y Dios va a ministrar su vida, hermano. Oh, yo voy a pedir a nuestros hermanos nos pueda ayudar a ministrar. Si usted se siente libre y tranquilo, hágalo, hermano. Hermanos, entonando adoración esta noche. Oh Señor, yo sé que usted pasó con algo en mente, y ahí ore usted, ahí pelee esa batalla en esta noche. Usted luche contra eso en esta noche. Aleluya. Como dice esta oración, abandónese en las manos del alfarero en esta noche. Y dígale en esta noche: acá está el Señor. Si quieres hacerme de nuevo, hazlo, Señor. Aleluya. Si quieres hacerme de nuevo, Señor, hazlo en esta noche. Ay, Shakimalaya, Somala. Oh Señor, ministra, Padre, mi hermana, Dios. Ministra, Padre, ministra, Dios. Aleluya. Ayúdala, Dios. Ayúdala, Padre. Ayúdala, Señor. Dios Santo, en el nombre de Jesús. Esa área, Dios, que ella se complica, que ella ve que no puede vencer, Dios. En el nombre de Jesús, en esta noche. En esta noche, Dios, dale fuerza. En esta noche, ayúdala a vencer, Dios. Y callamos, Samaquio. Andaraba, Samaquio, para Dios mío, ministra, Padre. Ministra, mi Cristo, la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelas, mi Dios. Bendícelas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Tú sabes que ellas son sin pecado, Dios mío. De ellas el reino de los cielos, dice tu palabra, Señor amado. Oh, Señor. Oh, mi Cristo. Señor amado, mira a mi hermana, Dios. Señor, que ella pasó delante en esta noche. Dios mío, solo tú y ella sabe, Dios, lo que a ella le está costando, Padre. Tú sabes ese punto, Dios. Tú sabes, mi Cristo. Aleluya, Padre, esa área, Dios mío, que ella no puede vencer, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para limpiar el corazón, de tu sangre. Oh Señor, en esta noche, mi Cristo de gloria, en el nombre de Jesús, aleluya, y se corta esta noche, se corta esa cadena, Dios, se corta esta noche. Aleluya, ama, La gota ay, su sangre sobre mí. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, 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 y la manso quema, remanso quitalaya. Aleluya, Dios. Ayuda a tu sierva, Dios. Ayúdala a Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hayama Samalabata. Rema Soma Hayama. Oh, mi Cristo de gloria. Oh, Señor amado, en el nombre de Jesús. Dale fuerza, Dios. Dale fuerza, Padre. Dale fuerza, Dios mío. En el nombre de Jesús. Ayúdala a superar esta noche. Oh, mi Cristo. Aleluya, su cama. Oh, dale victoria, Dios. Dale victoria, Señor amado. Anda la basama. Por mi amado Padre, querían a mí salvar. Glória al Señor. Sangre que me da la paz. Oh, aleluya.
ni la sangre de multitud